Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos en esta oportunidad a realizar el diseño de una presa de arco, pero utilizando el método de la teoría del cilindro delgado y el método de elementos finitos. En el análisis estructural de presas en arco, podemos encontrar distintos tipos de análisis para poder obtener el estado tensional de la estructura de nuestra presa bajo la acción de distintas cargas externas. Las presas de arco se pueden diseñar según los siguientes métodos. 1. La teoría del cilindro delgado. 2. El método de la monografía de ingeniería número 36. 3. La teoría de arcos elásticos. 4. El método de carga de prueba. Y 5. El método de elementos finitos. En este video nos vamos a centrar en la teoría del cilindro delgado y en el método de elementos finitos. Empecemos con la teoría del cilindro delgado. Aquí vemos en esta figura un cilindro. Si nosotros hacemos un corte longitudinal, ¿no? Aquí vemos entonces en ese corte vista en planta, lo que vendría a ser nuestra presa, con un espesor constante, un radio central desde donde se puede trazar ese arco, ya sea en el lado de aguas arriba o en el lado de aguas abajo. Y vemos también un ángulo central. Ahora, si nosotros hacemos un corte vertical, lo que vamos a ver es una sección transversal de nuestra presa. Como el espesor es constante, entonces la sección se verá como la forma de un rectángulo, ¿no? Entonces, así se vería en la teoría del cilindro delgado nuestra presa en planta y también en una vista en sección, ¿no? Y luego tenemos aquí también la aplicación del el empuje del agua que va a venir desde el coronamiento hasta la base de la presa. Formas del valle en la cerrada. En presas de arco se recomienda emplazar este tipo de presas cerradas en el sitio que tenga el perfil en forma de U o el perfil en forma de B. Cuando la forma del valle tiene una forma en U, podemos ver en planta cómo se vería nuestra presa emplazada y una vista en sección transversal. Aquí esta sección se asemeja a la de una presa de tipo arco gravedad, ¿no? Entonces, en perfiles en U se recomienda emplazar presas de tipo arco gravedad. Ahora, cuando la forma del valle de la cerrada es igual a B, entonces tenemos también una vista en planta y en la vista sección podemos distinguir la curvatura en aguas arriba y la curvatura en aguas abajo. Entonces, en esta sección se pueden diseñar presas en arco de doble curvatura o también conocida como la presa tipo bóveda. Entonces, en la teoría del cilindro delgado, debemos nosotros aplicar para la forma del valle el perfil longitudinal, ese ancho en el coronamiento debe ser igual al ancho en la base. Ahora, en presas de arco nosotros también debemos cumplir una condición de relación entre este ancho B medida en línea recta en la corona de la presa, dividido entre la altura total debe ser menor o igual a 5. Esa es otra condición para poder emplazar este tipo de presas. Entonces, como hipótesis sobre la teoría del cilindro delgado para el diseño de presas en arco, podemos decir lo siguiente. La teoría del cilindro delgado se aplica cuando la presa es de espesor T constante, ¿no? En toda la elevación de la presa tenemos un espesor constante. Luego, la presa es de ángulo central constante. De igual forma, no varía en toda su elevación. La presa también es de radio
constante, radio principal con el cual se está trazando el arco. El ancho en la cerrada B, como hemos visto, es igual al ancho en la base B. Para esa condición, el perfil del valle se asemeja a la forma en U. Finalmente, como la presión hidrostática del agua es variable desde el nivel superficial en cercanía al coronamiento o en la corona, la presión hidrostática varía hacia el fondo, tenemos mayor presión, entonces es que el análisis se realiza mediante arcos. Entonces, imaginemos que la altura total de nuestra presa, estamos desglosando una serie de arcos, ¿no? Entonces, el análisis se hace para cada uno de estos arcos. Entonces, aquí vemos un esquema gráfico de cómo es que se determinan las fórmulas de aplicación en la teoría del cilindro delgado. Tenemos entonces, por decirlo así, ese arco de espesor T constante. Tenemos la presión del agua, la densidad por la altura. Tenemos el ancho medida en línea recta en la cerrada. Tenemos después el ángulo central con el cual se van a trazar los arcos y tenemos una reacción en el estribo. Entonces, aplicando ya sea eh, la relación de triángulos, ¿no? O sumatoria de fuerzas en este eje, obtenemos, ¿no? Obtenemos las fórmulas para poder calcular qué cosa. Uno, que sería el radio principal R, igual al ancho B dividido entre 2, dividido entre el seno del ángulo central medio, ¿no? Eso sería el radio principal. Entonces, la reacción del estribo va a ser igual a la presión del agua, gamma por Y, por el radio calculado, el radio principal, y por el diferencial de Y, ¿no? Esta altura de lo que viene a ser el arco para el análisis. Y finalmente tenemos el esfuerzo que se está produciendo en el contacto de la presa con, en este caso sería el estribo, lo que vendría a ser la roca de fundación, ¿no? Entonces, ese esfuerzo es igual a la presión del agua, gamma por Y, por el radio principal dividido entre el espesor constante, ¿no? Entonces, la mayor reacción del estribo se va a producir cuando este diferencial de Y sea igual a toda la altura de la presa, ¿no? HY. Y el mayor esfuerzo se va a producir también en la base, pero cuando Y, la presión del agua, Y, esté en su máximo nivel. En este caso sería cuando Y es igual a HY. Entonces, nosotros podemos determinar, utilizando estas ecuaciones, ya sea el radio, la reacción del estribo o el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo máximo que se va a producir en la parte baja de la presa. Bien, pasemos ahora al modelo de elementos finitos. El método de elementos finitos, conocido como MEF o también como FEN en inglés, es un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy complejas, utilizando en diversos problemas de ingeniería física, ¿no? Se pueden hacer cálculos a mano, pero se utilizan computadoras para poder permitir la resolución de los problemas sobre geometrías complicadas y podemos decir en menos tiempo, ¿no? Aquí en la siguiente figura vemos un esquema sobre una presa, la presa de Morro Point, ¿no? Donde se muestra primeramente en el inciso A la ubicación de las juntas, ¿no? Las juntas de contracción. Entonces, cuando se colocan estas juntas son cuando son presas de gran tamaño, ¿no? Y no se puede hormigonar todo el arco. Entonces, lo que se hace es una transferencia por medio de las juntas para poder idealizar toda la estructura monolítica de la presa, ¿no? Entonces, aquí vemos esas juntas de contracción, ¿no?
Entonces, en el inciso B vemos ya el elemento de la presa, pero como elemento finito, ¿no? El mallado de elemento finito. Ya en el inciso C vemos lo que sería el reservorio o el vaso de almacenamiento que contiene la presa, ¿no? Pero también ya mallado, ¿no? Mediante elementos finitos. Y en el inciso D vemos lo que va a ser la fundación. La fundación o esa parte de la topografía donde va a estar emplazada nuestra presa, ¿no? Bien, las dimensiones de la cimentación del modelo, nuevamente tenemos como ejemplo el modelo de la presa de Monroe, donde si notamos la altura es sumamente grande, ¿no? 141 metros aproximadamente. Tenemos un ancho de 187 metros, ¿no? Eso para la presa, para el tamaño de la presa, ¿no? El tamaño del reservorio que se utilizó para poder modelar mediante elementos finitos, tenemos una longitud de 380 metros. Y en la fundación se tomó medidas de 700 metros para un extremo, 700 para el otro extremo y 400 para la altura. Entonces, aplicando el modelo de elementos finitos, en el mallado nosotros vamos a obtener una serie de nodos, ¿no? Estos nodos que vendrían a ser puntos o vértices del mallado, ya sea para la presa, para el reservorio y también para lo que va a ser, en el caso del inciso C, la interfaz de conexión entre la presa y la fundación, ¿no? Esta superficie de contacto es el límite, ¿no? Entre el hormigón y la roca. Bien, entonces, una vez que se hace o se utiliza el método de elementos finitos, nosotros debemos tomar en cuenta las características de lo que va a ser el mallado, como o el tamaño del mallado, ¿no? Y una vez que ya ah, procedamos con el análisis, lo que vamos a obtener en el mallado, ya juntamente con los resultados, si aquí en este gráfico nosotros observamos, ¿no? El mallado y sacamos una pequeña porción, un elemento, entonces en ese elemento pequeño nosotros podemos distinguir los vértices de ese elemento y en cada uno de estos nodos o vértices vamos a poder observar lo que son desplazamientos, ya sea en un sistema tridimensional, desplazamientos en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, ¿no? También vamos a observar cuánto se distribuye la aplicación de la carga de esa fuerza externa en los tres componentes, X, Y y Z, ¿no? Puede ser la presión hidrostática, por ejemplo, ¿no? También vamos a ver esfuerzos en cada punto, esfuerzos en el eje X, Y, Z, en los ejes principales, o también vamos a ver eh, esfuerzos en cortantes, ¿no? Que vendría a ser en los ejes paralelos, ¿no? Bien, entonces eso como una teoría sobre la aplicación ya sea de la teoría del cilindro delgado o el método de elementos finitos. Ahora vayamos a diseñar una presa y ver o observar los resultados. Bien, entonces vamos en esta parte a proceder con el diseño de nuestra presa, asemejando la sección a un cilindro delgado de espesor constante. Para eso vamos a utilizar una hoja de cálculo en Excel. Bien, entonces aquí tengo ya un modelo realizado de un diseño de presa en arco gravedad, ¿no? Entonces, para estos datos iniciales que hemos introducido, que es el nivel de fundación de la roca, la elevación del coronamiento, la elevación o la cota en la base, ¿no? La longitud L1 en el sitio de la cerrada, ¿no? Y qué más, la longitud L2, bueno, en caso de presas arco de doble curvatura, ¿no? Para estos datos, mi presa está
lo podemos visualizar de esta manera para esos datos que hemos introducido, ¿no? Tenemos la sección de una presa de gravedad, ¿no? Una vista en sección, pero en una vista en planta podemos observar la curvatura de los arcos, y una vista en perfil podemos también visualizar una vista frontal de nuestra presa, ¿no? Entonces voy a manipular ahora los datos para convertirla en una presa que se pueda aplicar la teoría del cilindro delgado, ¿no? Entonces aquí voy a cambiar el grosor en la cresta, vamos a poner 1,5. En la base también voy a decir como es de espesor constante, y aquí también vamos a cambiar, y en esta parte voy a alterar la información, voy a seguir corrigiendo, vamos a poner o en esta parte, ¿ya? Voy a cambiar la elevación a la elevación del coronamiento, y aquí también voy a alterar el valor, vamos a ponerlo en 92.236.45 para redondearlo con 2 decimales, y aquí vamos también a cambiar para trabajar con 2 decimales, ¿ya? Entonces ahora si yo me fijo en esta parte, en mis espesores, todo el espesor desde la elevación en el coronamiento hasta la base, tenemos 1,5. Es lo que hemos definido, ¿no? 1,5, 1,5 en la cresta y en la base. ¿Qué más debo hacer ahora? Aquí, en lo que va a ser el ángulo, tenemos un radio constante, pero el ángulo no es constante, ¿no? Es variable. Entonces voy a cambiar esto. Vamos a ver. Y esto también vamos a cambiar para hacerlo de ángulo constante. Entonces, cambio. Y ahora tenemos un radio constante para la cara aguas arriba. Tenemos un ángulo total constante, ¿no? En ese caso, ¿cómo se vería mi presa? Fíjense, como estamos observando, ¿no? Como un rectángulo de espesor constante. La línea de centros lo estamos manteniendo vertical, y en planta vería de esta manera mi presa, ¿no? Y en una vista en perfil lo vería de esta manera. Entonces hemos cumplido con el objetivo, tenemos ya nuestra presa de espesor constante, de ángulo central constante y de radio principal constante. Bien, entonces ahora con esta información vamos a hacer un cálculo en Excel para calcular, dijimos, el esfuerzo en la base. ¿Cuánto va a ser el esfuerzo requerido en la base de mi presa? Bien, entonces aquí estamos aplicando la teoría del cilindro en el diseño de presas en arco, ¿no? Entonces, lo que aquí me interesa introducir como dato es la densidad del agua, ¿no? Que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Eso por una parte, y después de todas los datos necesarios, ¿no? Para el análisis, pero en esta oportunidad principalmente la densidad del agua. Para aplicar el método de la teoría del cilindro delgado, necesito también la altura de la presa, ¿no? La altura 27,3, que es lo que hemos utilizado estos datos para diseñar nuestra presa, que hemos hecho el diseño geométrico, ¿no? Entonces, los mismos datos estamos trayendo aquí, 27,3, la longitud L1, 80,85, también, ¿no? Es la misma longitud, como lo vemos aquí arriba. 80,85 es L1,
Y después tenemos el ángulo central. El ángulo central, en este caso, nuestro ángulo central es de 100.003, ¿no? Y es lo que estamos aplicando o introduciendo aquí en nuestros datos. Y tenemos el espesor. El espesor considerado también es de 1.5, ¿no? Que hemos tomado el nivel de la cresta, el nivel de la base. Y entonces, aplicando eso, me dice, con las ecuaciones que ya hemos definido, me dice que el radio principal es de 52.77, calculado con la fórmula que tenemos en las diapositivas. Aquí, ¿no? Utilizando esta fórmula, el radio. Y ahora estoy calculando el esfuerzo. El radio ya hemos calculado, el esfuerzo me dice que es 9.421.66 kilopascales. Imagínense, es un tremendo esfuerzo. No cumplimos. ¿Con qué no cumplimos? Con el esfuerzo permisible que estamos tomando como dato del diseño. ¿Qué es el esfuerzo permisible? Es el esfuerzo máximo de compresión de la roca de fundación dividido entre un factor de seguridad, ¿no? Ese es el esfuerzo permisible. Entonces, al ser el esfuerzo que se está transmitiendo hacia el estribo, ¿no? Al ser mayor que el esfuerzo permisible, entonces mi presa no resiste. No resiste para una sección o para un espesor constante de 1.5, ¿no? Entonces, por eso tenemos el aviso que está mal, ¿no? Entonces, no estamos cumpliendo. Entonces, ¿cuál sería la solución? En este caso, aumentar el espesor. Pero la pregunta es, ¿cuánto voy a aumentar de espesor en la base para poder reducir este esfuerzo máximo que se está produciendo en la base, ¿no? Aquí se está produciendo ese esfuerzo máximo que acabamos de calcular. 9.421.66. Bien, ahora vamos entonces a verificar si efectivamente, utilizando el método de elementos finitos, obtenemos este esfuerzo, ¿no? En nuestra presa. Bien, entonces, de nuestro diseño geométrico de nuestra presa, con la teoría del cilindro delgado, realizado en Excel, hemos llevado las coordenadas de puntos para poder dibujar la presa en AutoCAD, ¿no? Entonces aquí nosotros ya tenemos esas coordenadas de puntos y tenemos también el elemento de la presa, ¿no? Entonces podemos visualizarlo y en una vista en planta y ahí está, ¿no? Fíjense, esta sería nuestra presa de arco de espesor constante, el cual hemos trabajado en Excel, ¿no? Y esto sería ya la información que hemos traído de coordenadas de puntos. Ahora, este elemento 3D vamos a modelarlo en un programa de elementos finitos para poder verificar la estructura y en función a las cargas, ¿no? A las cargas que van a actuar sobre esta presa, principalmente la presión hidrostática. Bueno, ahora entonces vamos a mostrar los resultados con el programa Diana de elementos finitos al aplicar esta presa como modelo, ¿no? En el análisis. Bien, aquí entonces en el programa Diana tenemos lo que es esa presa, la presa de espesor constante que ha sido traído o diseñado en Excel y en AutoCAD, ¿no? Entonces, a esta presa dijimos, para poder aplicar la teoría del cilindro delgado, debemos generar una sección del sitio de la cerrada, un perfil en forma de U, ¿no? Para poder aplicar. Entonces, aunque no es que se pueda observar en los lugares, ¿no? Donde son emplazadas la presa, pero para simular únicamente el modelo de esta teoría, este método, es que se procedió con eso, ¿no? Entonces tenemos el elemento de la fundación, ¿no? Hemos creado, ¿no? Esa fundación.
Y hemos definido los materiales, en este caso, para el hormigón, para la roca. El hormigón vendría a ser para la presa, la roca para la fundación. Y tenemos también lo que es la interfaz de conexión entre la presa y la fundación, ¿no? Entonces, esa interfaz, que es principalmente la que define las tensiones que va a soportar nuestra presa o los resultados que vamos a tener, podemos en esta parte visualizar, ¿no? Esa es la interfaz de conexión, ¿no? La superficie de contacto entre el elemento presa y el elemento de fundación, ¿no? Entonces, podemos nosotros visualizar esa interfaz, ¿no? Después hemos definido las cargas. Tenemos aquí las cargas, el peso propio y la presión hidrostática. Principalmente la presión hidrostática es con la que se hace el cálculo en la teoría del cilindro delgado, ¿no? Entonces ahí está la presión hidrostática, el peso propio y tenemos la combinación de cargas. Pero vayamos directamente a los resultados, ¿no? Entonces vamos a ver los resultados. Aquí tengo el mallado de la presa y de la fundación, ¿no? Se ha hecho un mallado tomando un tamaño de malla de 1 metro para la presa y de 4 metros para la fundación, ¿no? Bien, entonces nosotros después del mallado procedemos con el análisis, ¿no? Tomando en cuenta esas cargas y podemos en esta parte visualizar los resultados. Entonces vamos a ver resultados. Yo quiero conocer cuánto es el esfuerzo debido a la aplicación de la presión hidrostática en el cuerpo de la presa, ¿no? Entonces vamos a desactivar lo que es la fundación, lo que es la interfaz, únicamente en el cuerpo de la presa. Entonces vamos a los resultados y aquí tengo desplazamiento, fuerzas externas y en los elementos los esfuerzos, ¿no? Entonces voy a ver en el eje X, ahí tengo los esfuerzos, en el eje Y, en el eje Z, ¿no? Ahora, si yo me fijo cuánto es el esfuerzo, miren, voy a el esfuerzo principal, tengo el esfuerzo principal normal y aquí, ¿no? Me dice que el esfuerzo principal que se está produciendo en la base debido a la aplicación de la carga, hidrostática, porque es la única fuerza que he considerado en el eje X, ¿no? Es de 9.733 kilonewton metro cuadrado o kilopascales, ¿no? Ahora, si nosotros observamos lo que hemos definido o hemos calculado, ¿no? Mediante las ecuaciones de la teoría del cilindro delgado, tenemos 9.421.66, ¿no? Entonces, 9.421 y con el método de elementos finitos tenemos 9.733, ¿no? Entonces hay una variación que se debe a los materiales que hemos considerado para el análisis, ¿no? Tenemos entonces los materiales en esta parte que hemos definido tanto para la interacción. Aquí tenemos la interfaz de conexión. Tenemos para el hormigón y tenemos para la roca, ¿no? Entonces, si nosotros modificamos los materiales, ¿no? Los parámetros, podemos quizás alcanzar un valor más próximo, ¿no? O tal vez aumentar el tamaño del mallado, no, reducir el tamaño del mallado, ¿no? Podemos entonces, pero lo que estamos observando es que efectivamente se cumple, ¿no? Tenemos 9.733 y tenemos 9.000, ¿no? 9.421, ¿no? Entonces, ya sea al aplicar la teoría del cilindro delgado utilizando las ecuaciones o mediante el método de elementos finitos, vemos que se aproximan los resultados. Bien, entonces hemos visto
como el aplicar, ya sea mediante fórmulas, la teoría del cilindro delgado y el aplicar el método de elementos finitos con un programador, hemos visto resultados parecidos, ¿no? Bien, ahora, ¿para qué me sirve la teoría del cilindro delgado, ¿no? Entonces, como he comprobado que con este espesor en la corona de 1.5, el esfuerzo en la base es grande, que es mayor a mi esfuerzo permisible. Entonces yo puedo, utilizando la ecuación 5, esta ecuación que relaciona la presión del agua, el radio, el espesor y el esfuerzo, puedo yo despejar el espesor T, ¿no? Y calcular cuánto va a ser ese espesor en la base de la presa, ¿no? Cuánto va a ser el espesor requerido para que cumpla que el esfuerzo sea en la base, el esfuerzo que se produce en la base sea menor a mi esfuerzo permisible, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dice? Que es aproximadamente 9 metros tiene que ser el ancho en la base de mi presa, ¿no? Ahora, si yo utilizo la ecuación 5, pero ahora despejo la componente y, ¿no? Puedo obtener cuánto va a ser esta altura en el paramento aguas abajo, necesario para que pueda yo cumplir con mi esfuerzo permisible, ¿no? Con mi esfuerzo permisible, entonces me dice que es 4.5. Entonces, eso ya pasaría a diseñar, al no cumplir una presa de arco de espesor constante, voy a diseñar una presa de tipo arco gravedad, tomando en cuenta eh, estas distancias geométricas de la presa, ¿no? 1.5 en el coronamiento, 9.10 en la base y 4.5 en la cara aguas abajo, ¿no? Muy bien, entonces, eso sería en cuanto a diseño de presas en arco utilizando el método de la teoría del cilindro delgado y el método de elementos finitos, ¿no? Muchas gracias por su atención y reciba un cordial saludo de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas.